El trueno, el relámpago en pleno verano. ¿Quién podría haber imaginado que la noticia más devastadora de la temporada no vendría de una lesión de ligamentos, sino de un silencio autoimpuesto? Juan Soto, 25 años, en la cúspide de su poder. El hombre que solo la semana pasada registró un OPS estratosférico de 1050 en los últimos 60 juegos, se ha ido. El anuncio fue un susurro que se convirtió en un rugido sónico, dejando un vacío que ni siquiera un contrato de $550 millones podría llenar. La pregunta es tan simple como hiriente. ¿Por qué ahora? Detrás de esa cortina de humo mediática, detrás de los comunicados corporativos, se esconde la verdad del infame escándalo G, y es mucho más profunda que el simple agotamiento o la codicia. Esto no es solo la historia de un pelotero que cuelga los guantes. Es el análisis visceral de un hombre devorado por el peso de su propia perfección. Inmediatamente, la narrativa se bifurcó. La voz de la lógica fría, personificada por el Dr. Ricardo Silva, analista financiero de Wall Street, resonó en todos los medios. Miren los números. Soto acababa de rechazar una extensión de 440 millones. Esto es una jugada de apalancamiento, un farol a la luz del día. Está intentando subir la puja a 600 millones. Está diciendo, o me pagas la cifra récord o me quito. Es un cálculo empresarial, no una crisis existencial. Esta perspectiva, que muchos adoptaron al principio, se basa en una estadística irrefutable. La salud económica de Soto era impecable. Su factor de WAR proyectado era el más alto de su clase, con un valor residual que triplicaba al segundo mejor bateador en su posición. Pero esa es la versión simplista, la que ignora el alma del béisbol, el honor. Lo refutamos categóricamente. La gente que piensa que Soto es un mercenario nunca vio la forma en que su mirada se perdía en el horizonte después de un ponche crucial. La presión de Nueva York no es como la de ningún otro lugar. Los Yankees no compran jugadores, compran legados. Y el escándalo G no tiene que ver con ganancias, tiene que ver con garantía. Hace apenas 72 horas, la atmósfera en el Yankee Stadium no era de júbilo, sino de asfixia controlada. Los rumores se centraban en una investigación silenciosa de la MLB sobre ciertos contactos inapropiados en las ligas menores de Soto, conexiones que datan de sus inicios en la República Dominicana. El rumor de la G apuntaba inicialmente a un escándalo de apuestas, pero la verdad era más dolorosa, más íntima. La tensión alcanzó su punto de ebullición ayer por la tarde en la sala de conferencias de prensa de emergencia. El manager Aaron Mendoza, un hombre que ha dirigido más de 3,000 partidos y cuya compostura es legendaria, entró en la sala con el rostro descompuesto, sus ojos inyectados en sangre. Esto no era una rueda de prensa, era un requiem. Mendoza respiró hondo, sujetando el atril como si su vida dependiera de ello. Escuchen con atención, porque esta es la única vez que hablaré de esto. El escándalo G no es de Soto. Es de lo que la industria ha hecho con él. La G significa garantía de honor. Juan no se retiró por la presión de los Yankees, ni por una cifra de contrato. Los Yankees estábamos preparados para darle el cheque más grande en la historia del deporte, sin condiciones. Pero Juan tenía una deuda, una promesa que hizo hace más de una década. En ese momento, la sala, que hasta entonces había estado llena del murmullo ansioso de la prensa, se sumió en un silencio sepulcral, una quietud más ensordecedora que cualquier grito de estadio. Mendoza continuó, elevando la voz con una pasión casi religiosa, propia del estilo más emotivo del béisbol japonés. Cuando Juan tenía 15 años y firmó su primer contrato, lo hizo para salvar a su familia de una deuda de honor con gente muy peligrosa.
Esa gente le exigió una garantía de silencio y lealtad por la ayuda. Esa garantía incluía una cláusula moral. Si la deuda salía a la luz, si ponía en riesgo la integridad de la organización que le había dado todo, él se retiraría, sin importar el momento. La revelación fue el clímax dramático que nadie esperaba. Juan Soto no estaba endeudado financieramente, estaba endeudado moralmente. La MLB había cerrado la investigación, encontrándolo limpio de cualquier participación activa, pero los detalles de esa antigua conexión familiar, la sombra de esa garantía, habían sido filtrados a la prensa. Era un ataque calculado, no a su cartera, sino a su reputación. El doctor Silva y los escépticos habían anticipado la jugada de poder, pero aquí viene el giro, la parte que define el carácter de Soto. Mendoza reveló que, incluso después de ser absuelto por la liga y de que los Yankees se comprometieran a protegerlo legalmente, Soto tomó su decisión personal. Hace 2 días, Juan me miró a los ojos, no como un jugador, sino como un hijo, y me dijo: «Manager, un hombre es tan bueno como su palabra. Yo rompí la promesa de silencio al ser investigado, y mi obligación es con la integridad del juego que me salvó la vida». Si mi presencia causa una sola duda en los aficionados de este club, es hora de irme. Soto, el hombre que muchos creían que solo buscaba la gloria individual, se sacrificó por el concepto abstracto de la integridad de la franquicia, un acto de Bushido moderno. No es que los Yankees lo presionaran, es que Soto no podía soportar que la organización que lo elevó tuviera que gastar un solo minuto defendiendo una sombra de su pasado. Los datos lo apoyan. Soto tenía una probabilidad del 95% de ser el MVP la próxima temporada. El coste de este retiro, medido en potencial estadístico y valor económico, es la prueba de que no fue una decisión racional, sino una decisión del alma. Lo que vimos no fue el final de una carrera, sino el cumplimiento de una trágica profecía. Su retiro repentino no es una estrategia financiera, es la manifestación más pura de una obligación personal. Es el precio que pagó un genio del bateo para preservar su honor. Una garantía sellada con la renuncia a la inmortalidad deportiva. El vacío que deja no es solo el del jardinero derecho, sino el del hombre que eligió la palabra sobre la leyenda. Y ese es el verdadero escándalo G que sacudió al béisbol. La pérdida de un héroe que era demasiado noble para el juego moderno.